La noche que cambió el boxeo para siempre, la tragedia de Billy Collins Jr. El boxeo, un deporte que encarna el espíritu de la lucha y la superación, ha sido testigo de historias inspiradoras, pero también de noches oscuras donde la justicia y la moral se vieron brutalmente traicionadas. Una de estas historias, que marcó un antes y un después en este deporte, ocurrió el 16 de junio de 1983, en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Fue una noche que no solo cambió la vida de Billy Collins Jr., sino que dejó una marca imborrable en el boxeo y en todos los que aman este deporte. Billy Collins Jr. era un joven boxeador de 21 años, lleno de sueños y con una carrera prometedora por delante. Proveniente de Tennessee, había crecido bajo la tutela de su padre, Billy Collins Sr., quien también era su entrenador. Con un récord invicto de 14 victorias, el joven Collins estaba listo para conquistar los grandes escenarios del boxeo. Esa noche en el Madison Square Garden, se enfrentaría a Luis Resto, un peleador puertorriqueño de 28 años que, aunque experimentado, no era considerado un gran obstáculo para el ascenso de Collins. Luis Resto llegaba con un récord de 20 victorias, 8 derrotas y 2 empates. No era el favorito, y muchos lo consideraban un oponente más para que Collins siguiera construyendo su reputación. Sin embargo, en su esquina estaba Panamá Luis, un entrenador conocido por sus tácticas polémicas y poco convencionales. El inicio de la pelea. Desde el primer campanazo, la pelea tomó un giro inesperado. Luis Resto dominaba con una fuerza que sorprendía a todos los presentes. Sus golpes parecían tener un impacto desproporcionado, y la cara de Billy Collins Jr. comenzó a mostrar rápidamente los estragos. Cada golpe que Resto conectaba era como el impacto de un martillo. El público, acostumbrado a peleas reñidas y equilibradas, empezó a notar algo extraño, pero nadie podía imaginar lo que realmente estaba sucediendo. A medida que avanzaban los rounds, el rostro de Billy se transformaba. Sus ojos se hincharon grotescamente, al punto de cerrarse casi por completo, y su rostro se convirtió en una masa amorfa de hematomas. A pesar del dolor y el daño evidente, Billy se negó a rendirse. Peleó con valentía hasta el final del 10º round, demostrando el corazón de un verdadero guerrero. Cuando sonó la campana final, los jueces declararon a Luis Resto como el ganador por decisión unánime. Fue una sorpresa para muchos, pero el verdadero escándalo estaba a punto de desatarse. El descubrimiento del fraude. Tras la pelea, Resto se acercó a la esquina de Collins para felicitarlo. En un gesto de aparente camaradería, estrechó la mano de Billy Collins Sr. Fue en ese momento cuando el entrenador notó algo extraño en los guantes de Resto, faltaba acolchonado. De inmediato, alertó a los oficiales de la comisión de boxeo, quienes inspeccionaron los guantes y confirmaron lo impensable, una cantidad significativa de acolchonado había sido removida, dejando los golpes de Resto prácticamente desprotegidos. Además, se descubrió que las vendas de Resto habían sido tratadas con yeso, endureciendo sus puños hasta convertirlos en armas letales. La revelación conmocionó al mundo del boxeo. Lo que debía haber sido una noche de gloria para un joven prometedor se había convertido en una tragedia. Las consecuencias para Billy Collins Jr. Los golpes ilegales de Resto causaron daños irreparables en la salud de Collins. En el hospital, los médicos descubrieron que tenía una retina severamente dañada y otras lesiones que lo dejaron prácticamente ciego de un ojo. Su carrera como boxeador terminó esa misma noche. Pero el daño físico fue solo el comienzo. Para un joven cuya identidad estaba completamente ligada al boxeo, perder esa parte de su vida fue devastador. En los meses que siguieron, Billy cayó en una espiral de depresión, alcoholismo y abuso de sustancias. Su matrimonio se desmoronó, y su vida perdió todo propósito. Menos de un año después, el 6 de marzo de 1984, Billy murió al estrellar su auto contra un barranco. Aunque oficialmente se consideró un accidente, muchos creen que fue un acto intencional de un hombre que ya no encontraba razones para vivir. La justicia y el escándalo. Luis Resto y Panamá Luis fueron llevados a juicio por sus acciones. Ambos fueron condenados a prisión, Resto por agresión y conspiración, y Luis como el principal responsable de manipular los guantes y las vendas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y ninguna sentencia podría devolverle la vida a Billy Collins Jr. En 2009, en un documental titulado Assault in the Ring, Resto finalmente confesó toda la verdad.
Admitió que sabía sobre los guantes manipulados y que Louis no solo había removido el acolchonado, sino que también había tratado sus vendajes con yeso. Además, reveló que durante la pelea, Louis le dio una bebida adulterada con medicamentos para el asma, diseñada para mejorar su rendimiento. Aunque Resto mostró arrepentimiento y pidió perdón a la familia de Collins, el daño era irreversible. Panamá Louis, por su parte, nunca mostró remordimiento y continuó entrenando boxeadores hasta su muerte. Un legado de dolor y reflexión. La tragedia de Billy Collins Jr. dejó una marca imborrable en el mundo del boxeo. Desde entonces, las regulaciones en el deporte se han endurecido, y los controles de equipamiento son mucho más estrictos. Pero nada puede cambiar el hecho de que una joven promesa perdió su vida y su futuro debido a la avaricia y la falta de ética de dos hombres. La historia de aquella noche en el Madison Square Garden no es solo una advertencia sobre los peligros del fraude, sino un recordatorio de la importancia de la justicia, la ética y el respeto en el deporte. Para muchos, Billy Collins Jr. es un símbolo de lo que el boxeo debería proteger: la pasión, la integridad y la verdadera competencia. Y aunque el tiempo pase, el mundo del boxeo nunca olvidará la noche en que el deporte perdió su humanidad y un joven luchador perdió todo lo que tenía.